Eh, Perdón. Muchísimas gracias a todos los, no te preocupes, a todos y todas los que se han conectado. Me parece que también veo ahí a gente conocida y me parece que un primo incluso también se va a conectar. Como lo dijo la compañera, mi nombre es Cristian González Gómez, yo soy del territorio indígena Boruca, del sur de Costa Rica. Actualmente estoy laborando en diferentes procesos en temática y asuntos indígenas. En este contexto tan complicado como el COVID-19, pues hemos tenido también experiencias interesantísimas que yo quisiera compartir con ustedes. Y gracias a, pues, al contacto que me dieron por medio de las colegas, pues tengo la oportunidad de comentarles a ustedes un poco del conocimiento que tengo acerca de esto. Quiero también hacer la aseveración que no estoy hablando en nombre de los pueblos indígenas, sino más bien de todo el conocimiento que se ha acumulado en los últimos meses a raíz de la pandemia e incluso también procesos anteriores en el cual pues yo he estado involucrado como joven indígena. Eh, un saludo muy cordial también a todos los compañeros de, digamos, de la asociación, en este caso de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Y pues nada, yo creo que ya estamos listos y listas y podemos dar inicio. Ustedes me dicen, Isabela y Raquel. Sí, podemos, yo creo que ya podemos empezar. Ok, ok, siempre me cuesta un poco iniciar hablando acerca de esto. Los asuntos indígenas a nivel mundial es complejo y a la misma vez es todo un mundo en el cual la gente que se mete a esto tiene un sentido también de tomarle pasión. Y esto se duplica cuando sos indígena, como yo, por ejemplo. Y pues gracias a todo el conocimiento que se ha acumulado alrededor de 500 años de historia, al menos aquí en Costa Rica, pues yo tengo la oportunidad de exponerle a ustedes un poco de todo lo que está ocurriendo ahora que estamos celebrando el Bicentenario. No, queremos hacer aquí también la dimensionalidad de esto. Que yo esté aquí hablando enfrente de ustedes no es una cuestión que viene simplemente por el esfuerzo de uno, sino es el esfuerzo de muchos antepasados que estuvieron en la lucha para ganar poco a poco estos espacios de diálogo, incluso con personas no indígenas. Y hoy, actualmente hoy día, tenemos la particularidad de que muchos colegas y muchos colegas indígenas han estado también ganando espacio en diferentes momentos, en diferentes actividades, y pues es por eso que yo con mucho gusto quiero comentarles un poco ese mundo, de estos mundos. Vamos a analizar esto de la siguiente manera. Vamos a ver si me pasa el... Ok, ya, listo. De la siguiente manera, vamos a tener un enfoque de análisis histórico en todo lo que les voy a comentar. Eh, y por otro lado, el social cultural. Ya que esta es la semana ambiental, voy a tener también un enfoque ahí importante acerca de todo lo que tiene que ver con medio ambiente y pueblos indígenas, que yo creo que es vital e importante en el contexto actual, incluso pandémico en el cual estamos. Iniciamos. Ustedes pueden ver ese mapa, ¿verdad? Este mapa, vamos a ver, es bastante complejo. Este mapa es la interpretación que le dan la señora doña Eugenia y el difunto Adolfo Costen Lomaña, quienes fueron quienes son, incluso doña Eugenia está con nosotros, quienes son grandes baluartes en todo lo que tiene que ver investigación académica de los asuntos indígenas. Este mapa te está dando a conocer los cacicazgos que habían en el siglo XVI. Estamos hablando de la llegada de los españoles, cuando estuvieron asentados aquí la gran mayoría de los pueblos indígenas de aquel entonces. Podrían incluso sumarse más de 30 y pico de pueblos indígenas en aquel entonces. Estamos viendo que a partir de ahora, y van a verlo en el transcurso de la presentación, que la cantidad de personas van a ir mermando por diferentes situaciones, ya sea por embates bastante bélicos con los españoles, por enfermedades u otro tipo de cuestiones. Ojo a este mapa y vean este otro. Este otro tiene una singularidad. El anterior te daba a conocer los cacicazgos, es decir, esa extensión de tierra en donde se supone que un líder, llamado por el lenguaje taíno cacique, daba a conocer su dominio, ¿verdad? Es la zona en donde tenía cierta influencia. En este caso,
Los mismos colegas hacen también otro tipo de relación. La relación es por medio de la lengua que se habla, que eso me parece muy, muy interesante, ya que ahí puede haber también otra particularidad, otro tipo de familiarización. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que en la época antigua, estamos hablando de la época de la conquista, posterior colonización, habían asentamientos indígenas en el cual se relacionaban entre sí por hablar la misma lengua. Podríamos decir entonces que pueden darse a conocer ciertas particularidades, ciertas similitudes, incluso podrían pertenecer al mismo pueblo. Si ustedes ven el número 7, el número 7 es el pueblo Brunca, es el pueblo donde yo provengo. Y del P7, que tiene que todo eso, abajito, el 7, eso pertenecía a los quepoas y a los antiguos coctus. Posiblemente hablaron el mismo idioma y por ende pues fueron el mismo pueblo, convirtiéndose también en subtribus del mismo pueblo indígena. Y así tal cual se puede ver en todo el territorio nacional de aquel entonces. Como ustedes pueden ver, esos son los códigos del 1 al 11 en donde estaban asentados estos pueblos y pueden hallar la familiarización respecto a otros. Eso es interesantísimo. Ahora, muy bien, de todo esto, esto es lo que actualmente tenemos, es lo que actualmente estamos viviendo. Estos son los territorios indígenas de Costa Rica actuales, en donde están asentados los pueblos indígenas actuales. Aquí también quiero hacer otra aseveración, que anteriormente habían ciertas pues extensiones de tierra, dominio bastante interesante y bastante extenso de pueblos que actualmente ya incluso solamente tienen una serie de territorios muy pequeños, muy reducidos. Estamos hablando del gran pueblo Huetar, que tenía su extensión desde el Pacífico Sur incluso hasta el Caribe, que actualmente, como ustedes pueden ver, actualmente se ubica en Quitirisí y Zapatón. Estamos hablando que son los territorios indígenas más cercanos a San José, Costa Rica. Es decir, en donde no hay territorios indígenas actualmente. Si ustedes lo pueden ver, en las 7 provincias nacionales, solamente en Heredia no se ubican territorios indígenas. No obstante, es una provincia en donde hay una gran mayoría de personas indígenas viviendo. ¿Por qué? Bueno, el acceso a la academia, es decir, el acceso a la educación superior, que le dota también a esta provincia, por ejemplo, la Universidad Nacional, que es una de las universidades más accesibles, ¿verdad?, que hay en el territorio nacional. También por otro tipo de cuestiones laborales, incluso. De hecho, yo viví en Heredia 5 años, más o menos, por estar estudiando relaciones internacionales, y es en donde yo doy fe de que hay bastante gente ahí. El resto de personas, del 100% de personas indígenas que somos, el 50% se ubica fuera del territorio nacional, de sus territorios, en busca, como anteriormente lo dije, de educación y en busca de mejor calidad de vida por medio de oportunidades laborales. No se les olvide este mapa y ojalá no estén olvidando tampoco los anteriores, porque esto también desata otro tipo de contexto o entendimiento en el cual estamos ahora. Hablando de bicentenario, es importante también analizar un poco la historia constitucional del país. La constitución política es la carta magna en donde nos dice todo el nivel democrático que hay en el país, pero la misma carta magna tiene una situación interesantísima de todo el historial que hay de constituciones políticas en la historia del país. Las menciones a pueblos indígenas o pueblos indios solamente se mencionan en 2 constituciones políticas. Estamos hablando de la Constitución, una de las primeras de 1844, en donde se menciona a los pueblos indígenas, pero no necesariamente como una distinción de ser parte del Estado o la nación costarricense, sino más bien para una cuestión de derecho al voto por las juntas populares, que es un tipo de pues, elección local en aquellos entonces. No me voy a meter mucho con esto porque es otro tema muy, muy complejo. Pero la Constitución Política del 44 data de 1944, 1844, 1846, donde lo emite la Asamblea Nacional Constituyente del 43, menciona a la persona indígena, o sea, esa palabra se ubica solamente en el artículo 80, en el apartado 5,
en donde para tener derecho a votar en estas juntas, como anteriormente les dije, se necesitaba ser dueño de alguna propiedad raíz que alcance el valor de los 200 pesos. En los pueblos de indígenas, en que no haya propietarios de esta clase, perdón, será suficiente que tenga una casa propia. Listo, ahí se menciona solamente eso, no hay nada más. No se menciona algo adicional a este tipo de cuestiones. Hasta mucho tiempo después, casi un siglo, tuvo que esperarse, para que la Constitución Política del 44, que es el periodo 1949 al actual, en donde lo promulga la Asamblea Nacional Constituyente del 49, después de la Guerra Civil, en el artículo 76 es donde menciona algo muy interesante. El español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Es decir, que reconoce por primera vez, al menos a nivel de constitución, que Costa Rica no solo se habla español, castellano, sino que también hablan otros idiomas nativos en el cual el Estado tiene que velar por el resguardo de esas lenguas. Y no es hasta en el 2015 en donde la reforma constitucional por medio de la ley 9305 de 25 de agosto reforma el artículo 1 para que se diga que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Aunque la palabra indígena no esté de manera explícita acá, al menos sí está de manera implícita, dotando también después de un montón de historia constituyente a nivel de historia del país, que las personas indígenas se ven incluidas, no solo a nivel democrático, sino también a nivel de identidad del país. Esto, colegas, ha durado siglos para que hasta que al fin el mismo Estado reconozca que no es blanquitico y puritico, sino que somos una gama de colores, que todos y todas nosotros desprendemos de un sinfín de mezclas interesantísimas en el cual Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Este es la primera reflexión de esta parte. Vamos con la siguiente. Ese es el país, ya todos conocen el país como tal. Yo al menos sí he visitado gran parte donde señala la línea cafecita, no sé si distinguen la línea café, pero ojo, esta línea. La línea café, este es el mapa de la OICN del 2014. Esta ONG internacional que en el año 90 hizo un mapa para National Geographic, en el cual decía dónde estaban los territorios indígenas, pero no esos territorios, no estos, los que da el Estado o los que otorgó el Estado, sino esos territorios en donde los pueblos indígenas actuales todavía hacen ceremonias, rituales o actividades tradicionales. Y es por eso que sale este mapa. Como ustedes pueden ver, no sé si pueden ver mi cursor. A ver, acá. Ese es el territorio Brunca. Ese es mi territorio. Pero este territorio se extiende incluso a la playa. ¿Por qué? Nosotros tenemos, como personas indígenas del pueblo Brunca, ciertas actividades que no se dan en el territorio donde el Estado nos cede. En aquel entonces llamada Reserva Indígena, actualmente Territorio Indígena. Estas actividades solamente se dan en esos lugares. Es decir, que el territorio indígena no necesariamente es ese nivel administrativo, sino esa zona de uso tradicional que antiguamente data de hace muchos años, de la época antigua, y que todavía se dan a ciertos usos en esas zonas. Entonces, eso de cafecito no es básicamente lo que corresponde a los territorios indígenas actuales, sino que trasciende un poco más al derecho internacional por medio del convenio 169, en donde dice que el territorio indígena no necesariamente es lo administrativo que el Estado da a los pueblos, sino es ese lugar en donde antiguamente y actualmente todavía se dan ciertos rituales o prácticas tradicionales. ¿Qué otro pueblo también es bastante pues, familiarizado, digamos, cercano a la experiencia buruca? Los malecus, en el norte. Los malecus tienen un territorio muy pequeño en Guatuso,
del Palenque Tongibe, Margarita y El Sol. Pero sus usos tradicionales y una serie de ceremonias solamente se dan en Caño Negro, en esta reserva, es decir, a kilómetros del territorio. Y es por eso que eso de Cafecito que está señalado ahí es toda esa zona de uso tradicional. ¿Esto cómo se traduce en términos? Bueno, ustedes pueden ver el texto. Según este mapa, el 16% de los bosques, humedales, etcétera, están en territorios indígenas. El 14.8 están humedales, están dentro de territorios indígenas, el 5.8 de manglares también, 5.5, perdón, están también dentro de territorios indígenas. O sea, esta gran cantidad de porcentaje solamente nos dice una cosa, que esto es herencia de un sinfín de prácticas tradicionales, en donde los pueblos indígenas, por su nivel de sustentabilidad y a nivel también de sostenibilidad, hemos tenido y hemos heredado de hace mucho tiempo estas zonas. Una de las grandes particularidades donde se sientan los territorios indígenas, que muchos de ellos traslapa todo lo que tiene que ver con áreas protegidas. Y ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver esta línea de tiempo, colegas. Esta línea de tiempo, de acuerdo a lo que vimos con el tema que tiene que ver con la constitución política, vamos a desmenuzarlo un poco más y vámonos entonces a la época actual, ¿verdad? Desde hace más o menos un siglo, más o menos en 1949, en donde por primera vez, a partir de una ley nacional, se habla acerca de la propiedad indígena por medio de los territorios. Ahí ustedes pueden ver la línea de tiempo. Se crea la ley indígena general, no, perdón, se crea la ley general sobre terrenos baldíos. ¿Qué significa esto? Que había un sinfín de procesos digamos, neocoloniales de parte del Estado, en donde necesitaba pues que la persona que nacía aquí en Lagam tuviese más tierra o tuviese algún tipo de otro tipo de terreno fuera de Lagam por la particularidad de expandir, digamos, la población. Pero esto también traía una cuestión interesantísima, que la ley decía que donde habían pueblos indígenas, donde habían pueblos indios, se iban a abstenerse de no meterse ahí. Básicamente eso es lo que estaba diciendo, coloquialmente eso es lo que estaba diciendo. En el 45, a raíz de esto, a nivel también de otras presiones que hacen los movimientos indígenas de ese entonces, y con esto quiero hacer otra reflexión, nada de las leyes que hay actualmente, ningún tipo de iniciativa legislativa o algo que tiene que ver con la legislación nacional que el Estado haga o promulgue, es meramente voluntad del Estado. Todo ha sido una serie de esfuerzos de las mismas personas indígenas por presionar en su reconocimiento a nivel del país. Entonces, esa ley fue una presión de aquel entonces. La creación de la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación en el 45 fue otra presión. ¿Pero quiénes hacían esto? Bueno, los políticos que eran amigos y amigas de aquellos entonces. Creo que Huetaro o algo así. Colegas, pueden apagar su micrófono para que no pegue con mi voz, porfa. Gracias. En los años 50 al 70 también se da otro periodo interesantísimo en donde se crean por decreto las reservas indígenas. Y esto por medio de un modelo bastante estadounidense de las Indian Reservations de aquellos entonces, ¿verdad? Que básicamente trae acá también otro tipo de cuestiones. ¿Dónde nacen las reservas? Bueno, nacen en el sur. En el sur es donde se dan las promulgaciones del decreto 34 y a partir de ahí todas las reservas se crean. Borucaterra, que después se desprende, Salitre, Cabagra, todos los que nosotros vemos en noticias actualmente con toda esa problemática de tierras que hay. Pero en aquel entonces tenían nombres de fincas. Bueno, estos decretos se crean y pues las personas indígenas al fin tienen, al menos reconocido a nivel de decreto ejecutivo, sus tierras, sus reservas. En el 60 se ocurre algo interesantísimo. Los gringos tenían esta idea de construir su canal allá en Panamá y por ende construir una carretera, la famosa carretera interamericana.
No obstante, esta carretera interamericana tenía una particularidad que no era una carretera en el cual pues sus administradores tenían la preocupación de ver por dónde iban. Es así que uno de los territorios indígenas, al menos el territorio indígena Rey Curré, termina partido en dos. En aquellos entonces no existía lo que actualmente se llama consulta indígena. Simplemente se hacía lo que había que hacer. En el 60, los territorios del sur reciben uno de los quizás hitos históricos más peculiares, que es a raíz de esta carretera interamericana, mucha gente de la gran área metropolitana se desplazaba hasta allá a buscar tierras, a buscar trabajo, porque la zona sur era una de las zonas más recónditas que había en aquel entonces. Era muy difícil llegar hasta allá. La carretera interamericana daba una oportunidad interesante, no solo de comunicación con la zona sur y no solo con Panamá, sino también de esas particularidades del Estado que mandaban a todas las personas a buscar nuevas tierras. Es así como en el 60 empieza a llegar mucha persona indígena en el sur y ya empezamos a tener otro encuentro de culturas ahí interesante. Pero ese encuentro no era muy... Los resultados fueron varios. Este encontronazo de culturas daba también algo pues bastante peculiar que incluso yo lo experimenté por medio de las anécdotas de mis abuelos, en donde las personas no indígenas que llegaban tenían la idea de que las personas indígenas tenían una, pues andaban entaparrados o no entendían nada sobre la modernidad, etc. Esto era racismo. Las personas no indígenas de la gran área metropolitana llegaban allá con esta idea. Y es así como se da uno de los principales rasgos pues bastante crueles de ese entonces, que es el desplazamiento del idioma. Muchos de los pueblos indígenas, el mío en especial, estaba entonces en una serie de encontronazos con estas personas y es donde el idioma brunca empieza a flaquear. Es decir, ya la gente no hablaba su idioma, precisamente porque lo veían inusual o no necesariamente de buen uso, sino que había que hablar el castellano antes de hablar el brunca. Ahora vamos a tocar ese tema. En el 61 nace el Instituto Nacional de Tierras y Colonización, el actual INDER. En aquel entonces el ITCO, que se encarga de las reservas indígenas. Se adscriben a esta organización y a partir de aquí hay una serie de contradicciones interesantísimas. Es decir, que la administración de los territorios indígenas no estaban dentro de las personas como tal, sino que ya era administrado por un ente estatal. En el 59 se ratifica el convenio 107 de la OIT. Entonces quiero dejar aquí esta línea de tiempo, ahorita volvemos nuevamente con esta línea, porque esta primera etapa de la historia te da una luz del por qué está ocurriendo ciertas cosas. La ratificación del convenio 107 tenía una característica que era una visión bastante paternalista, bastante integracionista. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la gente, o al menos los estados, estaban buscando de que la persona indígena era igual o fuese igual de desarrollada que una persona de Moravia. Siempre digo esa analogía, porque eso es lo que buscaban esas leyes, al menos estos convenios, después las leyes internas. Y eso, a partir de ahora, tendría un sinfín de reacciones. Si ustedes pueden ver la línea de tiempo, las cajitas son más grandes y con más letras precisamente por algo, porque habían más eventos a raíz de un choque interno de normativas. Ok, seguimos. Como ustedes saben, tenemos dos personas que con mucho pesar, pues, como persona indígena comento, fueron hermanas y hermanos, que hemos estado en esto desde hace mucho tiempo, pues nunca teníamos la menor idea de que dos de nuestros líderes, dos de los líderes indígenas de muchos de los pueblos, pues, irían a ser asesinados. Esto es algo singular, porque este es el cantón de Buenos Aires, y esos son los territorios indígenas que están en el cantón de Buenos Aires. Son un montón. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que muchos de estos lugares tienen bastante recurso natural,
como anteriormente vimos. Y tienen también particularidades bastante de choque normativas. Esa línea amarilla que ustedes ven son las líneas de uso administrativo de los distritos, más las líneas en rojo y con líneas negras son los territorios indígenas. Es decir, por ejemplo, el distrito de Boruca es el distrito número 4, que ustedes pueden ver ahí, pero eso no quiere decir que sea el territorio indígena de Boruca. El territorio indígena de Boruca tiene otra dimensionalidad. ¿Ven lo que les digo? Esto es muy complejo. El territorio de Curré, como ustedes pueden ver ahí abajo, debajo de Boruca, es el que queda totalmente atravesado por la carretera interamericana. Esto es uno de los mapas que te dan una idea mucho más, quizás, pues, pictográfica del por qué está, de qué es lo que está sucediendo en esta zona. Y no olvidemos a la zona de Pérez Celedón, de Chinequichá. Recuerden el decreto del 34, ¿verdad? Ok. El decreto del 34 era toda esta zona en anaranjado, toda en su conjunto. Pero hubo otro decreto a finales de los 90 en el cual decía que ya esto no era zona indígena, no era territorio indígena. Entonces se deroga. Cuando se deroga, la gente llega porque no es territorio indígena. Pero nuevamente, por una lucha interna de los mismos cadecares, vuelve a ser territorio indígena. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya hay gente no indígena viviendo ahí. Esto es lo que está pasando en Chinequichá. Este es el mapa de Chinequichá a su lado izquierdo. Entonces, lo anaranjado es todo el territorio. Lo más anaranjado, o sea, en oscuro, es lo que actualmente tienen el territorio de Chinequichá. El mapa a su izquierda es todo el territorio de Salitre. Es uno de los territorios indígenas más grandes que hay, pero también tiene otra característica, que tiene una influencia increíblemente grande con la cordillera de Talamanca. Es decir, tiene una riqueza increíble. Hace poco, de hecho, hubo me parece que era un youtuber que anduvo por ahí, Molán Violey, hizo una serie de aseveraciones pues, bastante delicadas porque no contextualizó bien la situación, pero básicamente visitó la zona más alejada del centro de Salitre, es decir, esta zona de arribita, casi que en Talamanca. Ok, vamos a ver. A nivel nacional, nosotros estamos viviendo una serie de procesos interesantísimos de reivindicaciones de nuestros derechos que se basan en 3 diferentes pilares. El pilar de los procesos identitarios, que es todo eso que nos dice que nosotros somos indígenas, no somos indígenas, tenemos ciertas particularidades, no tenemos particularidades con otro tipo de pueblos, las similitudes y las diferencias, todo eso es el primer pilar. Y con el proceso identitario también hay otra cuestión interesantísima, que es que actualmente los pueblos indígenas han analizado bastante o están en procesos de analizar que el fenotipo, es decir, esto que ustedes ven acá, no es todo lo que una persona indígena debe tener. Para la GAM, para la gente del gran área metropolitana, decir que es indígena, bueno, me voy a mí y me dice, sí, esta persona es indígena seguramente, porque mis facciones son bastante fuertes. Pero hay otras personas que no tienen esas facciones y los procesos identitarios o los mecanismos de asimilar esa identidad le da también la facultad de decir que lo es. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que puede haber una persona con una barba increíble, con una tez, con pecas, sigue siendo indígena, porque los procesos de su comunidad le da esa facultad. Es decir, que aquí también quiero aseverar algo. Muchos de los comunicados que hay en muchos lugares hablan acerca del proceso identitario y hablan como una cuestión meramente muy cuadrado, en donde, es que ya no sos indígena porque no tienes pelo largo, no tienes lacio. Es que eso ya no existe actualmente. Eso se está en un serio, pues, análisis interno de las comunidades y además que no le competen a esas personas decir quién es o no indígena. Es la propia comunidad que tiene que hacer esos análisis. El otro gran pilar, tierra. La tierra tiene una particularidad, que es la zona de origen. Es
el lugar de donde proviene tu historia como pueblo, y con eso hace un ligue inmediato con el tercer gran pilar, que es la cosmovisión. La cosmovisión es todo eso que mal se llama leyendas, cuentos. Para los pueblos indígenas no son leyendas o no son cuentos. Son narraciones, es tradición oral, es su mera vivencia cosmogónica, es como ven el mundo, es como ven el universo. ¿Cómo asimilo esto en otro tipo de concepciones o religiones? Bueno, cuando se habla de todas las religiones judío-cristianas, tienen su particularidad también interesante, porque es en un libro donde tienen todas estas cuestiones. La Biblia, en diferentes versiones, pero al final y al cabo es donde más se consagra su historia. Bueno, lo mismo pasa con los territorios indígenas. Otro gran libro que se hizo a raíz de esto fue el Popol Vuh de los Maya Quiché, por ejemplo, o el Chilam Balam de Chumayel, que tiene también una particularidad similar. En las tradiciones indígenas en la actual Costa Rica, nosotros tenemos identificados esos tres pilares, que eso es un análisis meramente personal, del cual yo siempre he visto que estos tres pilares son los que están en constante debate, cambio, tensión, para no decirle conflictividad, etcétera, 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 porque va evolucionando. Entonces son esas tres cosas. ¿Cuántos de nosotros hablamos nuestro idioma? El chorotega está básicamente extinto, solamente quedan palabras. El huetar también, el idioma huetar está técnicamente extinto, solamente quedan algunas cuestiones ahí como de toponimia. Los bruncas o borucas, estamos en un proceso fuerte de volver a hablar nuevamente nuestro idioma, que todavía lo tenemos latente. Nosotros decimos que técnicamente, pues sí, las estadísticas dicen que está extinto, pero nosotros tenemos una fuerte confianza de que esto se vuelva a hablar, y es por eso que nosotros hablamos de que es una lengua dormida. Está todavía permanente, solamente que hay que despertarla. El teribe, terraba o brorán, que es el otro idioma también con una particularidad interesante, porque el pueblo madre de los terrabas está en el actual Panamá, en la comarca Naso-Teribe, y es en donde ellos pueden incluso hacer trabajos bastante interesantes de volver nuevamente a hablar su idioma, que de hecho es así como está ocurriendo nuevamente. Los cabécares, los noves, los bribris, pues tienen una enorme gama de uso del lenguaje. Es decir, lo tienen vivo. O sea, el idioma es una cuestión que se habla todos los días, a excepción de las lenguas que anteriormente dije. El Malecú tiene una particularidad interesante también, porque es una islita, o sea, es en la zona norte, es una comunidad que no supera las 1000 personas, en donde sobrevive este idioma, en medio de un sinfín de comunidades no indígenas y de un sinfín de comunidades que promueven el turismo, es decir, con una permanencia de personas extranjeras. Ahí es donde convive este idioma, el idioma malecujaica, o llamado también guatuso. Este es una de las particularidades también que yo quería comentarles a ustedes, uno de los contextos que estamos viendo actualmente. Es unos dos documentos que ustedes pueden ver de toda la historia de los pueblos indígenas actuales, desde el punto de vista incluso legal y desde el punto de vista también histórico. La agenda. ¿Qué hablan los pueblos indígenas actualmente? Bueno, el COVID-19. Por algo estamos transmitiendo a nivel de virtualidad, ¿verdad? Todo un tema que podemos hablar, si ustedes gustan, podemos extender, yo me acoplo a ustedes en su tiempo. Tierras, obviamente, las tensiones sociales siguen. Mujeres indígenas, hay un empoderamiento importante en todas las luchas actuales de mujeres indígenas. No digo que no ha habido, sino digo que actualmente tiene una concepción y una fuerza más estructurada y más equilibrada. Consulta indígena, todo lo que tiene que ver con el derecho a la consulta es también un tema que se está dando y se va a seguir hablando sobre esto. Lo que actualmente vivimos a nivel nacional, COVID-19, bueno, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál es la reactivación económica de los pueblos indígenas que viven con el turismo, que viven con sus artesanías y que viven con una serie también de actividades pues, de agricultura o de permacultura, etcétera, etcétera? Y cultura y desarrollo. Es decir, todas las prácticas culturales y toda la concepción de desarrollo también es uno de los temas de la agenda indígena actual. Entonces,
Esto, volvemos nuevamente a esto. Son los últimos 10 minutos que voy a tener con ustedes, no se preocupen, eso no quiero extenderlo tanto. En 1980, perdón, 1970 pasa algo también, bueno, pasa un montón de cosas, pero vamos a verlo uno por uno. Acá se está hablando de Alcoa, a nivel nacional se está hablando de toda esta cuestión de Alcoa, no sé quiénes de ustedes tienen ya pues un poco más de 40 años que saben exactamente a lo que estoy hablando. Si todos son jóvenes, pues ojalá que algunos sepan lo que estoy comentando, pero esto era uno de los grandes proyectos que había en aquel entonces para explotar un mineral en la zona sur, y la única forma de hacerlo era construir una planta hidroeléctrica para generar energía. Esa energía se iba a hacer por medio de un proyecto eléctrico llamado el Gran Boruca. Y es ahí donde nuevamente la zona sur, específicamente en Buenos Aires, empieza a discutirse el tema de la tierra. En el 73, en la creación nacional de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, sí, hay una comisión. Hay una institución que vela por los intereses de los pueblos, no por su representación, los intereses de los pueblos, pero que pierde, al parecer, esta fuerza de coordinar con los territorios indígenas desde hace más de 20 años, si mal no recuerdo, y que actualmente incluso en los territorios indígenas es una institución que tiene sus pues, cuestionamientos. No quiero entrar en detalle. En el 76, mediante el decreto, no puse ahí el número, se declara la delimitación de las tierras indígenas en Buenos Aires. Es decir, ya se delimitan totalmente. El ITCO entra y hace la separación total. Antes las reservas indígenas, así se llamaban, era una zona colectiva, todavía lo es, pero era una zona colectiva en donde la gente no tenía por qué marcar su tierra. Mi abuelo me contaba que el chancho iba de aquí a tu casa como perro por su casa. Y el chancho se iba y volvía, todo bien, no pasaba nada. El caballo no se pasaba cercas, él simplemente pastoreaba y volvía. No había ningún problema. Pero a partir de ese hito, pues ya cada persona tenía su parcela y ya tenía también otra concepción de tierra, es la propiedad privada, aunque en territorios indígenas no existe eso. En el 77, la ley más progresista de en ese entonces, la ley indígena, la 6172, y que actualmente incluso todavía es una ley que habla de muchas cosas, mucha gente lo critica porque hay que actualizarla, etcétera, todo el mundo tiene su posición, pero para mí es una de las leyes más emblemáticas que ha tenido Costa Rica, quizás una de las únicas que hay en cuanto a la aseguración de las tierras, pero a la misma vez pues vemos que no tiene tanta proyección por un sinfín de acciones estatales que básicamente hacen ingobernable la misma ley. En 78, el reglamento de la ley indígena decía algo muy particular. La ley indígena decía, creo que es en su apartado número 4, que las personas indígenas no van a administrar ningún tipo de negocio. No van a administrar absolutamente nada. Que eso estaba fuera de la ley. Esto porque el concepto integracionista decía que las personas indígenas no tenían como esa capacidad administrativa de hacer un negocio. Se los dejo solamente para la reflexión. En el 80, ocurre algo. Después de la promulgación de CONEI, ellos inician una división de tierras por todos lados. Dividían, delimitaban. Y es así también como entra el Caribe en esta línea de tiempo, en donde limitaban, hacían más territorios, menos territorios, más grandes, un poco más pequeños. En aquellos entonces tenían también otro tipo de pues, característica, que los instrumentos para hacer esto pues eran de la época. Entonces actualmente tenemos un problema, que los límites de tal territorio no son los mismos a un decreto anterior o no son los mismos de un decreto posterior. ¿Por qué? Por la precisión de las mediciones. Todo un problema. En el 83 nace Chinaquichá. En el 83, Pindeco, una de las promesas de desarrollo de la zona de Buenos Aires, pues llega y bueno, ahí las personas me dirán si eso ha tenido éxito o no. En el 85 se da la lucha Terraba contra una maderera ilegal. Esto fue interesantísimo porque fue la primera vez que estos pueblos, tanto el Boruca como el Terraba, en sus 3 diferentes territorios, se unen para impedir que un montón de tucas cortadas de forma ilegal en la montaña de Boruca saliera
de ahí. Esto hace que se articule uno de los hitos más importantes de la lucha indígena, que iban a dar un antes y un después en cuanto a la historia de los defensores de la montaña, o en este caso, pues los defensores de los recursos naturales, que son los mismos pueblos indígenas, en este caso el Boruca y el Térraba. Ellos, dicho sea de paso, uno de los líderes era mi abuelo difunto Ismael Antonio González Lázaro, el cual lideró un grupo de jóvenes en aquel entonces para impedir la salida de estas tucas. No obstante, fueron encarcelados y fueron tratados incluso como personas de alta peligrosidad. Eso lo imagínense ustedes. Al salir de esta cárcel, creo que son como 3 días después, la misma gente va a la cárcel en Pérez Celedón, donde estaban ellos, a darles la bienvenida. Esto marca un hito, porque eso es una de las cosas más emblemáticas de por qué los pueblos indígenas defienden tanto los recursos naturales, que al final y al cabo no son recursos, sino son toda esa concepción de mundo que nosotros tenemos 24/7 todos los días del año. En 1990 se habla por primera vez de la Ley de Desarrollo Autónomo mediante el expediente 12.032. Ya se hablaba acerca de eso, ya tenía una forma. Muchos hablan del asesinato de Sergio Rojas, de Jerry, importantísimo, y a la misma vez no debe de olvidarse para nada esto, pero hay uno de los asesinatos más brutales de aquel entonces que no se menciona y que también fue noticia, el de Antonio Zúñiga en Huajarrás. 2 personas lo matan en su propiedad por impedir el paso a la casa ilegal de 2 personas no indígenas. En el 90 nace el Foro de Mujeres Indígenas por medio de un gran trabajo articulado con el INAMU y con mujeres indígenas de todos los territorios indígenas a nivel nacional. En el 91 nace la Asociación Regional Aborigen del Diques, que iba a tener también ciertas funciones en cuanto a la dinámica sociocultural y también a todo lo que tiene que ver con activación económica dentro de los territorios indígenas de esta región. Importante en el 92, ¿qué ocurre en el 92? ¿Qué se celebra a nivel mundial en el 92? Bueno, doña Rigoberta Menchú recibía su premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Pero esto era meramente simbólico. También se firmaba a nivel internacional, perdón, se firmaba a nivel internacional el convenio 169 de la OIT. ¿Pero por qué? El 5º centenario. Se estaba celebrando a nivel mundial el 5º centenario de la llegada de los españoles al continente americano. Estos simbolismos marcan también una cuestión interesantísima de cómo Costa Rica asume sus derechos internacionales lejos de un análisis, lejos de una cuestión de que de verdad esto va a servir para los pueblos indígenas, sino lo hacen meramente por un simbolismo que posterior pues les ha dotado a los pueblos indígenas, y dicho sea de paso, y eso enhorabuena, para articular más procesos de lucha por la consulta indígena, lucha identitaria y lucha por el desarrollo. En el 2000 ya encontramos la Ley de Desarrollo Autónomo por primera vez. Se habla del proyecto hidroeléctrico El Liquis, que es básicamente el fantasma del PH Boruca, proyecto eléctrico Boruca. En el 2009, el mismo Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, la Asamblea Legislativa expulsa a muchos de los líderes que estaban luchando para que el proyecto de ley de desarrollo autónomo fuera votado. Los echan del mismo primer poder de la República. Muchos líderes son echados de forma violenta de la Asamblea Legislativa. Eso marca al movimiento de este entonces para que Sergio, uno de los líderes que estuvo ahí, empezara a hacer las recuperaciones de tierras por las vías del hecho. En el 2001, cuando se hablaba mucho de esta cuestión, ya teníamos el PHX, ya teníamos el Aeropuerto Internacional del Sur, teníamos una serie de cuestiones por todos lados. El relator llega, James Anaya, llega y habla con los líderes indígenas de aquel entonces, con el Estado, y les habla acerca de algo que no se hablaba desde la ratificación del convenio 169, la consulta indígena. Al menos no se hablaba dentro de todo el esquema estatal, o al menos de gubernamental, pero ya los pueblos lo decían, ya los pueblos lo comentaban a cada rato, todo el tiempo. Pero
El Estado, por no saber cómo se comía esto, no trataba como de pues, replicarlo. Pero por esta cuestión y por las recomendaciones que de James Anaya da, ya se habla de consulta indígena a nivel nacional. En el 2013 ya tenemos un sinfín de recuperaciones de tierras en Buenos Aires y Laura Chinchilla hace una mesa de diálogo indígena para que todos nos pongamos de acuerdo, tanto pueblos indígenas como la institucionalidad, de velar también por la integridad de la gente que está recuperando tierras y para prevenir un poco la violencia. Y en esta mesa de diálogo entonces se sientan las partes, tanto líderes indígenas como el Estado, a planificar todo lo que tiene que ver las recuperaciones de tierras. No obstante, esto se pierde en las administraciones posteriores. En el 2015 se generan las medidas cautelares 322-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los beneficiarios son el pueblo Bribri de Salitre y el pueblo Brorán de Térraba. Esa fecha. Se da la creación la creación del plan RTI, el Plan de Recuperación de Tierras, en el 2016 con una proyección a 6 años, creo, no recuerdo muy bien. No obstante, pues ya estamos en el 2021 y eso todavía sigue y sigue y va a seguir. En el 2018, el directorio legislativo entierra de una vez por todas la Ley de Desarrollo Autónomo. Estuvo más de 20 años dando vuelta por la Asamblea y no hubo ni siquiera un esfuerzo por ver cómo se hacía esto de forma distinta, se analizaba. Los pueblos indígenas entonces pierden mucho más la credibilidad en muchos de los poderes de la República. En el 2018, la administración de Luis Guillermo Solís Rivera crea el decreto de Mecanismo General de Consulta Indígena, uno de los decretos más importantes que hay a nivel regional en su naturaleza. Es uno de los decretos incluso más legitimados a nivel nacional, en donde participaron los 8 pueblos indígenas a nivel pues, nacional, ¿verdad? 22 territorios están adscritos a este decreto y pues es uno de los más emblemáticos, digamos, en cuanto al derecho indígena. 2018 se da la suspensión del proyecto eléctrico Liquis. Mucho que comentar al respecto. El 2019 se decreta de interés público la base de datos. Eso es otro tema interesantísimo. Terra, por tener una situación bastante compleja, genera una base de datos con los mayores Brorán del territorio para decir básicamente quién es indígena y quién no es indígena. Esto es uno de los documentos más hablados a nivel regional, únicos en su naturaleza, pero que tiene también la particularidad de ser colaborado por el Tribunal Supremo de Elecciones de aquel entonces, para llevar a cabo este documento que es sumamente importante. Ok, el asesinato de Sergio Rojas, el asesinato de Jerry Rivera en una tensión bastante fuerte en cuanto a la tierra. Como anteriormente le dije, todas esas cajitas que van agrandándose no es por algo, sino es toda esa acumulación de contradicciones, de normativas que al fin y al cabo dota al mismo Estado de una inoperancia y a la misma vez de los pueblos indígenas por luchar más para que esa inoperancia deje de hacerse. Termina la pandemia. En 2000, Jerry muere a finales del año pasado, a finales del febrero del año pasado, y justo una semana después ya se decreta emergencia nacional por COVID-19. Tenemos la pandemia. En el 2017 se me ha olvidado una serie de cosas, también como la declaración de la ONU, que es una declaración no necesariamente vinculante, pero que tiene que ver mucho con todo lo que el Estado proyecte a nivel internacional. Colegas, yo quiero dejarlo hasta acá, porque esto es todo lo que yo les estoy comentando, es cómo actualmente el Bicentenario topa de frente con los pueblos indígenas. No necesariamente los pueblos indígenas con el Bicentenario, sino que es el Estado que ha sido responsable de todo lo que tiene que ver con los mismos ciudadanos de su nación. Y en este caso, los pueblos indígenas dotan de 7,000 años de existencia en estas tierras. Son mucho más antiguos que eso. Entonces yo quiero hacer estas grandes reflexiones, esta línea de tiempo espero les haya funcionado y espero pues colegas tener sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas. Yo con mucho gusto pues estoy a la orden, yo lo dejaría
pues por acá. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siento que hablo por todo el mundo al agradecerle muchísimo por toda la información que nos acaba de dar. Siento que le abrió los ojos a muchísima gente, incluyéndome a mí, de las problemáticas que tenemos ahorita en Costa Rica. Y quiero abrir el campo por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Veo que hay una persona con la mano levantada. No sé si quiere decir su pregunta o si quiere escribirla para que yo la lea. Gracias, Isa. Buenas tardes. Primero agradecer por esta ponencia. En realidad creo que ha sido increíblemente enriquecedora. Y mi pregunta va más dirigida a cuál sería su postura en cuanto a bueno, ya sabemos todas las complicaciones que ha habido, digamos, a nivel legislativo y básicamente que hemos visto una falta de voluntad política, en realidad falta de compromiso hacia nuestros pueblos originarios. Pero me gustaría saber cuál sería, digamos, su postura respecto a una eventual reserva de escaños en la Asamblea Legislativa, digamos, para que puedan acceder a estos puestos de poder. Yo sé que este es un tema muy controversial y al mismo tiempo me gustaría destacar que ante las crisis que hemos visto, recientemente me di cuenta, por ejemplo, que la población indígena se encuentra entre los tres primeras, o sea, como entre las primeras tres poblaciones que más sufren violencia y no, o sea, no puedo concebir, digamos, cómo no se hacen esfuerzos como esto no se desarrolla y pues me gustaría saber, digamos, más que todo, digamos, si pudiesen acceder a estos puestos de poder para al menos posicionar las temáticas. Isabela, no sé si hacemos un barrido como de preguntas y al final contesto una por una. Me parece más... Perdón, Emilia, como usted guste, o sea, como sienta más cómodo, esta es su conferencia. Sí, es mejor, digamos. Yo apunto Qué bueno. y voy contestando al final. Buenísimo. No sé si hay alguien más con algún comentario o pregunta, entonces. Bueno, en realidad me parece que esa era la única pregunta. Ah, no, aquí hay otra pregunta. Raquel, no sé si quieres decir la voz o si la vas a escribir. Le voy a escribir, pero no lo logré. Era para preguntar, tal vez como, bueno, no es una pregunta, es como una consulta. Tal vez desarrollar un poquito más sobre el conflicto de China-Quichua, que me parece que es algo que últimamente vemos mucho en las noticias y todo, pero realmente es un tema muy complejo y muchas personas no tienen como, tal vez como una visión más amplia para comprender el problema. Ok, perfecto. Entonces, tenemos esa pregunta por parte de Raquel. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? No tiene que ser una consulta, también puede ser algún comentario que ustedes tengan sobre la presentación o algo que le quieran decir a Cristian. Ok, hay otra pregunta en el chat. Dice Sofía, yo quería preguntar de qué manera la pandemia ha afectado a los pueblos indígenas. Ok, me parece que quedó anotado. Y bueno, ¿alguien más? ¿O ya podemos empezar con las respuestas? Vamos a empezar con esos tres y siempre ocurre que cuando uno, digamos, responde las primeras preguntas genera más. Entonces vamos a ver si ese es el caso. A ver, las tres preguntas me parecen sumamente interesantes e importantes. No es la primera vez que se habla acerca de diputaciones en el primer poder de la República, en la Asamblea Legislativa. Ya se ha hecho incluso esfuerzos de forma personal o de forma colectiva para llegar a alguna diputación me parece que Alajuela, no estoy seguro si del sur, pero ya ha habido. Bueno, de lo que tiene que ver Salamanca actualmente incluso, en la pasada contienda electoral. Pero si vos me querés preguntar de forma personal, yo diría que para llegar a, ¿cómo te lo digo?
uno de los grandes problemas, situaciones que tienen los pueblos indígenas a nivel internacional es la pregunta: ¿quién habla por quién? ¿Quién es legítimo para hablar sobre los pueblos indígenas? Al menos en cuanto a exigencia de derechos. No una reflexión como cualquier persona puede hacerlo, sino a nivel ya de tener un tipo de poder para, en este caso, pues de la Asamblea Legislativa, para articular ciertas cosas con pueblos indígenas. Eso es todo un tema. Yo diría que a nivel de regiones, esto tiene que tener un análisis exhaustivo de las comunidades, si es en realidad que quieren llegar a ese objetivo. En la Asamblea Legislativa, pues las personas van con una bandera, pueden mantener esa bandera importante, pero he visto también de que muchas de las particularidades de las que llegan ahí es que pueden sostener una bandera indígena independientemente de ser o no indígena. No obstante, daría un poco más de legitimidad que sea una persona indígena que esté ahí, pero eso también dotaría a un nivel mucho, digamos, más local de discusiones si eso es en realidad lo que la persona está persiguiendo, ¿verdad? Tratar de hablar por los pueblos o no. Entonces yo creo que esto tiene que tener ciertos niveles de análisis. El análisis local, es decir, las comunidades tienen que ver si ese es el objetivo, si quieren hacerlo. A nivel cantonal, ver cómo se generan incluso los mismos partidos cantonales, que ya lo vemos incluso en contiendas electorales, si se madura, digamos, para llegar a tener a una escala nacional. Pues yo creo que eso iría por ahí. Básicamente lo que te estoy respondiendo es que esto necesita análisis. Necesita un sinfín de procesos internos de las comunidades para saber si eso es lo que las comunidades en realidad están deseando tener. Esa es la primera pregunta. La segunda, yo no voy a referirme solamente a la situación en Chinequichá, sino a los demás territorios. A ver, una de las pues, cuestiones más complejas de esto en cuanto a territorios indígenas es quién está ejerciendo el derecho a la tierra, ¿verdad? Entonces aquí hay dos tendencias de desarrollo encontradas. La tendencia occidental, digamos, de desarrollo, que dice que la tierra tiene que explotarse, tiene que deforestarse, tiene que producir, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, la temática inicial de cómo se ve desde afuera. De forma interna, los pueblos indígenas, su cosmovisión, muchas veces comenta de que la tierra que debe estar para pueblos indígenas tiene que tomarse lo necesario. Es decir, la explotación no es un enfoque que necesariamente estén dando los pueblos indígenas. Muchas veces incluso he escuchado que personas no indígenas pues, critican a los indios por vagos, porque no hacen nada, pero básicamente esa es la forma de ellos ver el mundo. Es bastante complejo, pero es una de las cosas también que se están dando. A nivel de Chinequichá, al menos, como ustedes pudieron ver la gráfica, pues hay una problemática bastante importante, ¿verdad? Porque también es algo demasiado complejo. Es el territorio de derecho tradicional versus el territorio que se está votando actualmente, al cual están. Lo que se está tratando de exigir es el territorio original que en este caso, el de Chinequichá es el territorio original que se les dio en el decreto del 34 de los años 50. De donde proviene Chinequichá, me parece, es de la zona Chirripó, es decir, que su uso tradicional pues tiene que ver mucho con esta zona, pero no necesariamente esta zona de conflicto, de tensión social, perdón, sino también otro tipo de particularidades como el uso de la tierra a nivel de Chinequichá, pues hay mucha erosión de la misma, hay mucho uso de ganado, entonces eso seguramente también ha despertado ciertas inquietudes de quién tiene la tierra, el análisis incluso de la ley, quién está antes, quién está posterior, todo eso. Los líderes, quién está liderando esto, quién no está liderando. Hay algunos territorios indígenas en donde los grupos que recuperan tierras no necesariamente están alineados con lo que tiene que ver con la Asociación de Desarrollo. Otros están alineados con la Asociación de Desarrollo, como Chinequichá. Estas complejidades son absurdamente complejas, son muy grandes. Entonces, hay algunos territorios que tienen algunas características en el cual la lucha se da de forma colectiva.
Otro se da pues igual de forma colectiva con un grupo bastante importante en contra de otro grupo que no está pues aceptando esas luchas, como podemos encontrarlo en otros territorios del sur. O incluso territorios indígenas que ni siquiera hacen el uso de la recuperación por vías del hecho, sino que esperan todo lo que tiene que ver el camino a la exigencia del derecho por las vías del derecho. Es decir, que se esperan hasta que se recupere la tierra, como es el ejemplo de Boruca, que recuperó tierra hace unos cuantos años, pero fue por una compra que se hizo del Estado para recuperar, creo que 1.000 hectáreas. O sea, eso también se da. Dentro de esos territorios indígenas hay otros territorios indígenas que no necesariamente tienen tensión social. Es así de complejo. La pandemia tiene varias cuestiones importantes. A nivel general, hemos visto que la pandemia ha desnudado un sinfín de inoperancias estatales. Nosotros, anteriormente a la pandemia, ya teníamos esa inoperancia. Anteriormente a la pandemia, ya teníamos el abandono estatal que tanto hablamos, la deuda histórica. Con la pandemia esto se duplica. Entonces, tenemos un sistema de salud que, dicho sea de paso, el 90%, según el censo 2011, que es el censo oficial más reciente, aunque se hace 10 años, nos dice que casi el 90% de las personas indígenas están aseguradas por el Estado, bajo el régimen no contributivo. Esto también le da una seguridad de salud a los pueblos indígenas. También otro análisis interesante que yo quiero comentar los pros y contras. Lo pro. Los pros son aquellas acciones que en conjunto con los entes encargados de la salud pública del país, llámese Ministerio de Salud o la Caja Costarricense del Seguro Social, han hecho trabajos importantes para reconocer la medicina tradicional o la medicina de uso tradicional de los pueblos. Con la pandemia esto se ha analizado mucho más. Las mujeres indígenas empiezan a tener un rol importante. Antes lo han tenido, pero ahora, como anteriormente dije, es más articulado. ¿Por qué? Me parece que mucho de las características que nosotros tenemos, muchas de las herencias que nosotros tenemos, solamente es asegurada por la madre o por la línea matrilineal. En este contexto, pues también hemos visto que estas recuperaciones de tierras, muchas de las personas indígenas que la hacen, que lo llevan a cabo, son mujeres. Y eso ha tenido también una articulación importante a nivel de procesos internos de lucha de los territorios indígenas. Lo otro, en este contexto en donde todos estamos aislados, estamos pues en cuarentena, etcétera, etcétera, quiero comentarles que esto ya existía antes. Los pueblos indígenas ya habían experimentado esto siglos antes, cuando se apartaban de lo que eran las pestes o lo que era todo tipo de virus que mermaba la población. Ellos tenían estas formas pues aseguradas de ver cómo seguían vivos apartándose o aislándose. No obstante esto, los pueblos indígenas actuales ya no lo hacemos, porque estamos totalmente familiarizados en su mayoría con todo lo que tiene que ver la vida cotidiana occidental. Pero esto ya se hacía antes. Y eso yo creo que es una de las salvedades también importantes de que para nosotros muchas de las comunidades incluso han hecho procesos ceremoniales bueno, no tengo nada contra la declaración del día de la oración, ¿verdad? Que se dio anteriormente, bueno, ayer, pero los pueblos indígenas tenían también estas ceremonias interesantes con sus líderes espirituales de alzar pensamientos para que el virus no se diera en los territorios indígenas. Esto pues no se pudo contener al final, pero era una de las cosas que ellos hacían. Ellas hacían también en territorios indígenas. El otro punto es el aislamiento, pues también nos dice que las personas mayores hay que aislarlas o hay que estar fuera de ellas. En la concepción indígena, hacer esto implica también todo un debate moral, porque una persona mayor es un pilar de la cultura. Y aislar a una persona mayor o alejarse a una persona mayor implicaba muchas preguntas. Implica todavía eso. Entonces estamos también a la hora de tratar de digerir cómo
a la misma vez vemos que la población adulta mayor, si es una de las más vulnerables entre los vulnerables, pues vemos la cotidianidad a la hora también de ser, bueno, por eso ya tenemos la vacuna, ¿verdad? Igual con todo respeto a aquellas que no piensan, a aquellas personas que no piensan que la vacuna pues, es efectiva. Todos tenemos posiciones, pero al menos en los territorios indígenas es una de las cosas que se esperaba. Todas las acciones de ceremonias. Las ceremonias son colectivas, colegas. Y en ese caso, cuando hablamos de individualización de las personas por el acto de la pandemia, aislamiento, eso implicaba también de que muchas de nuestras ceremonias tenían que ser irrumpidas. No tenían que ser con gente. Eso es lo que se decía. Entonces se ha tratado de hacer a nivel ya estatal y en otras instituciones y también por exigencia de las comunidades indígenas de que se les reconociera ciertas particularidades ceremoniales, colectivas, en el cual dotaran de un protocolo para eso. El claro ejemplo es el juego Los Diablitos de Boruca en medio de la pandemia, en donde mucha gente estaba en contra de hacerlo. Al final lo hicimos con todas las medidas necesarias, con todo lo que implicaba, y era muy extraño ver una ceremonia que data desde hace mucho tiempo, desde época colonial, por primera vez con una mascarilla. Es decir, la gente portando una mascarilla. Eso es impactante. Y a la misma vez, pues, cerrando el territorio indígena para que la gente no entrara cuando esta actividad, pues, es ampliamente turística. Eso hemos vivido actualmente en los pueblos. El otro es la educación. 15%, creo que son 15 o 20% de las comunidades indígenas a nivel nacional no tienen electricidad y por ende pues tampoco lo que tiene que ver con conectividad internet. Y la pandemia choca con eso, choca con un montón de gente que tiene también hacinamiento en su casa. 15% de las casas indígenas a nivel nacional sufren de hacinamiento. Con esto topa la pandemia. Mientras acá en San José todos los jóvenes, los niños y niñas están tratando de tener sus lecciones por medio virtual, en muchas de esas comunidades la cosa es totalmente diferente, muy difícil. Así es como la pandemia choca, o al menos choca en la realidad de los pueblos indígenas. Gracias. De hecho, como usted mencionó, mientras iba contestando las preguntas, surgió una pregunta y de hecho yo también tenía esta consulta, yo también se la quería hacer. Dice Dana que cómo podríamos nosotros como estudiantes contribuir además de informarnos, o sea, aparte de informarnos, ¿qué más podemos hacer? Y aparte de eso, tenemos varios comentarios agradeciéndole tanto por la respuesta a las consultas y también tenemos otras personas agradeciéndole por la oportunidad para poder escucharlo y poder preguntarle, igual que Dana, igual que la pregunta que yo tengo, que como estudiantes, ¿qué podemos hacer para contribuir? Yo creo que una de las... no, gracias Isabela por coordinar esas preguntas. Una de las cosas más importantes que actualmente se están dando mucho es dar apertura a la gente indígena a comentar esto. Porque yo creo que una de las grandes prácticas que hemos asumido en medio de la pandemia es comunicar. Muchas de las personas, incluso en medio de la tensión social en Buenos Aires, se contiene a la hora de comentar por medio de algún tipo de represalia. Pero yo creo que siempre es bueno comentar acerca de los puntos de vista que tiene uno. Lo primero que se puede hacer para ayudar a las personas indígenas es abrir espacios. Es como esto. Es en otros espacios que se estén dando, articulando trabajos incluso. A nivel de universidad pública, bueno, me parece que está el movimiento indígena interuniversitario todavía activo, en donde se puede elaborar con ellos, ver cómo se hace algún tipo de alianza con esas personas. A nivel nacional, me parece que hay algunas ONGs que están colaborando con pueblos y territorios indígenas. Hay en esa situación económica tan difícil que tienen las comunidades indígenas, pues hay algunas iniciativas incluso de venta de artesanías que también yo creo que es importante ver cómo se colabora. Una mascarita de 5,000 colones, eso ayudaría un montón para una persona que esté necesitando esa plata. Replicar esta comunicación, replicar toda la información necesaria.
ver con objetividad las diferentes posiciones en cuanto a una problemática por la tierra, en cuanto a una problemática con lo que tenga que ver con pueblos indígenas. Yo creo que eso es importante. Visibilizar de una u otra manera que en el país más de 104,000 personas indígenas identificadas como tales, estamos día con día tratando de llevar el mensaje de todo nuestro contexto, de ver cómo hacemos para sobrevivir a la pandemia y a la misma vez pues tratando de hacer esa inercia con ustedes, esa sinergia, perdón, con ustedes, esa colaboración y ver cómo pues entre todos incluso podemos tener algún tipo de red de comunicación. Preguntar. Hay que preguntar, no quedarse con la duda. Yo vivo en San José desde hace más de 12 años más o menos. Nunca he sido objeto, al menos directamente, de racismo, pero sí he tenido algún tipo de particularidades o eventos ahí interesantes en donde yo sé que la comunidad, al menos acá de la LAM, tiene cierta idea mermada acerca de los pueblos indígenas. Y yo creo que ese tipo de espacio siempre es valioso para que la gente se instruya. Yo no hablo de educación, yo hablo de instruir, yo hablo de familiarizar a la gente, de acercarlos un poco más a sus mundos, de invitarles incluso a las comunidades, que en medio de la pandemia se puede ir. O sea, yo creo que cuando mantengamos nuestros protocolos, pues ojalá visitar a las comunidades, ayudarles, colaborarles, y poco a poco ahí pues haciendo un país mejor, más inclusivo. Y ustedes, como no sé aquí cuántas personas estudian derecho, pues yo creo que una de las enormes contribuciones que ha hecho el derecho a la lucha indígena es tener muchos amigos y amigas que han ayudado en todas las etapas de lo que tiene que ver el movimiento indígena nacional en el país. Entonces yo lo dejaría hasta acá. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. En realidad, por mi parte, yo salgo de esta como charla con una sed muy grande de seguir informándome y ayudar de cierta manera, con lo más que pueda. Y espero que todo el mundo salga como con esta mentalidad. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, me parece que no. Si alguien tiene una pregunta, igual por cualquier cosa, pueden ponerla en el chat por si no los vi. Pero en serio, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por darnos el tiempo, por compartirnos su conocimiento y ayudarnos a informarnos un poquito más de la problemática que definitivamente todos tenemos que seguir informándonos y tenemos que ayudar de alguna manera. A la orden. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los compas que se conectaron y pues gracias también por todo el tiempo tan valioso que tienen y que lo pues destinaron para esta charla. Y ya a la orden. Cuando gusten, pues ahí estoy pues con todo gusto colaborando con ustedes. No, buenísimo. Y solo para que sepan, esta reunión fue grabada. De hecho, ya la voy a detener la grabación. Y en los próximos días la vamos a estar poniendo en Facebook y en YouTube, por si quieren volver a verla o por si quieren enviársela a amigos, familiares, cualquier cosa por el estilo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.